adoptar Estados Unidos contra el gobierno bolivariano? Bueno, mire, nosotros realmente lo que haga Obama o no haga es un asunto de ellos. Nosotros estamos muy firmes en nuestras razones, en nuestras convicciones. Hemos actuado en el marco de nuestras leyes, nuestra Constitución, y como le dije, estamos dispuestos a movilizar a todo nuestro pueblo en defensa de nuestro gobierno y a todas nuestras instituciones en defensa de la Constitución. No es la primera vez. Ya lo hicieron cuando la administración de George Bush, ellos estuvieron involucrados directamente en el golpe de Estado, y nuestro pueblo y nuestras Fuerzas Armadas y nuestros trabajadores han aprendido bien la lección. Nosotros no confiamos para nada en las intenciones del gobierno norteamericano, del imperialismo norteamericano, que es un sistema lleno de importantes intereses económicos que en algún momento se tornan sumamente agresivos contra nuestro país, y es nuestra posición oficial y es nuestra posición de principios que defenderemos nuestra soberanía hasta la última consecuencia. Señor Canciller, si el presidente Obama le da el visto bueno a este proyecto de ley tal como se prevé, y lo ha dicho la misma Casa Blanca, ¿se congelarían los bienes, cuentas y propiedades de por lo menos 56 líderes del gobierno bolivariano, no solo en Estados Unidos, sino, dice la ley, fuera de sus fronteras? ¿Cómo va a afrontar Venezuela esta decisión, más allá de lo que usted me estaba diciendo de mover al pueblo? ¿Y usted cree que en este momento hay riesgo para las propiedades petroleras o financieras de Venezuela en los Estados Unidos? Bueno, como te digo, lo que he revisado de esta ley deja eso en manos del presidente Obama, y él verá, y la administración norteamericana verá hasta qué punto quiere profundizar la confrontación con nosotros. Yo le auguro que va a quedar aislado, yo le auguro que no se ha dado cuenta que Sudamérica y la América Latina ahora somos un territorio donde hay mucha mayor conciencia y es muy activo en la defensa de la soberanía de cada uno de nuestros países, y como siempre ha sido territorio venezolano, ha sido siempre, y sobre todo en la Revolución Bolivariana, un escudo en defensa de la soberanía. Ese cuento de propiedades, de funcionarios, no, hombre, bueno, eso es parte de la propaganda contra nuestro país, contra nuestra revolución, y cualquier amenaza contra nuestros activos que tengamos en el exterior, bueno, ya la sabremos responder, y corresponde al presidente de la República tomar el tiempo de lo que será nuestra respuesta frente a esta situación. Yo, en conclusión, creo que los Estados Unidos tendrían mucho más que perder en esta confrontación que nosotros. Nosotros, muy por el contrario, nos vamos a fortalecer en nuestra moral y en nuestro espíritu de combate en defensa de nuestro país. Canciller, el presidente Maduro dijo en una entrevista este fin de semana con Telesur que Venezuela va a revisar profundamente las relaciones con Estados Unidos. ¿En qué consistiría esa revisión, señor Canciller? ¿Qué tan profunda podría ser? Y si de pronto podríamos llegar a pensar en una eventual o en un eventual rompimiento de relaciones con los Estados Unidos, dando cuenta de esas agresiones que usted está denunciando y que continuamente estamos viendo, pues, desde la llegada al poder del gobierno bolivariano. Bueno, yo creo que ese es un tema que nos reservamos de acuerdo a la evolución de la situación. Nosotros tampoco vamos a caer en provocaciones de nadie, solamente sabremos responder con dignidad los intereses de nuestro país. Así es que vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación. Si quieren ellos provocar y ver cómo está nuestra reacción política, pues, señores imperialistas, nuestra posición política está más firme que nunca, y si quieren levantar la oleada de indignación y sentimiento bolivariano en nuestra nación, bueno, lo haremos en defensa de nuestra patria. Así es que vamos a reservarnos y vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación, y siempre será el jefe de Estado quien irá dando la respuesta en el momento adecuado frente a esta situación. Canciller, mientras Estados Unidos está sancionando a Venezuela, como decíamos anteriormente, por supuestas violaciones a los derechos humanos, se conoce esa tardía difusión del informe del Senado de los Estados Unidos sobre las torturas brutales de la CIA en la era del presidente George Bush, y que ha provocado una reacción de repudio a lo largo del mundo. Sin embargo, Canciller, aún no se ven que haya sanciones o se tomen medidas contra los responsables de haber autorizado por acción o por omisión estas prácticas denigrantes contra el ser humano por parte de la inteligencia estadounidense.
Sí, yo quisiera recordar que probablemente se están reconociendo en este momento, pero que ha sido una práctica extendida de los distintos gobiernos norteamericanos, la agresión contra los derechos humanos y la tortura como método. Lo que pasa es que ahora tiene un rango legal, le dio la administración norteamericana un rango legal a estos mecanismos, y es lo que creo que debe provocar la indignación de toda la sociedad norteamericana en primera instancia. Verdaderamente creo que la sociedad norteamericana tiene que repensarse y tiene que poder dar una severa discusión de la profunda crisis en la que están inmersos, que es una crisis en lo económico, en lo moral, en lo social, en lo político, y que se está incubando en su seno una peligrosísima expresión de la extrema derecha que raya en el fascismo. Entonces tiene que ser en primera instancia una discusión interna a los Estados Unidos, pero creo que a nivel mundial está extendiéndose una ola de indignación por lo que es la doble moral de quien se pretende erigir como gendarme del mundo y lo que es el reconocimiento claro, explícito de sus propios órganos de inteligencia, de sus propios órganos de control, de la utilización de estos métodos atroces que atentan contra la dignidad del ser humano, como una práctica extendida para el desarrollo de su gestión política a nivel internacional, porque hay que recordar que los Estados Unidos emprendió una guerra mundial contra un enemigo que no tiene rostro. Es decir, emprendió una guerra mundial con distintos argumentos que le ha permitido llenar de violencia importantes zonas del planeta, entre ellos desestabilizar de manera profunda, como lo han hecho el norte de África y la región del Golfo Pérsico. Ministro, entre esas reacciones o esa ola de indignación que hay a lo largo del mundo, una de las más duras precisamente ha sido la del líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien acusó al gobierno de Estados Unidos de ser el símbolo de la tiranía contra la humanidad. La ONU, por su parte, ha pedido que las torturas no queden impunes. ¿Cuál es la reacción de Venezuela frente a esas dos posiciones? Por un lado el ayatolá y por otro lado la ONU, precisamente hablando de que no haya impunidad frente a esto que se está denunciando y que usted califica precisamente de brutal y de cruel, de esas prácticas ejercidas por la inteligencia estadounidense. Bueno, nuestra posición al respecto es lo que es una posición de principio de la Revolución Bolivariana. De hecho, está reflejada en nuestra Constitución. Yo invito a que ya que hay esta discusión en el tapete, se haga una profunda revisión de lo que establece el articulado de nuestra Constitución Bolivariana. En el momento de nuestro proceso constituyente, sea una profunda discusión de lo que debe ser el respeto a los derechos humanos, no solamente en cuanto a garantizar las condiciones sociales adecuadas para el desarrollo armónico de la vida de nuestro pueblo, sino en lo que significan las prácticas de violencia, coerción contra el hombre en general, el hombre, la mujer, la violencia de género, la violencia, el terrorismo de Estado, la violencia contra su población. Entonces, nuestra posición de principio siempre ha sido de rechazo a la tortura, de rechazo a la violación de los derechos humanos, y nos gustaría, verdaderamente sería importante que todos estos organismos que de manera alegre se le vienen calificando a nuestros países de transgredir los derechos humanos, hagan una reflexión profunda de lo que está pasando en los Estados Unidos y tengan la valentía de poder expresar, como lo han hecho tanto el líder Khamenei como lo ha hecho las Naciones Unidas, expresar su repudio y su opinión respecto a estos hechos concretos, reconocidos por ellos mismos, que tal vez son la punta de un iceberg de toda una situación de descomposición en el sistema político norteamericano. Mientras se conocían esas reacciones de indignación, señor canciller, el primer ministro inglés David Cameron advirtió que tras conocerse este aberrante capítulo de los nuevos trabajos sucios de la CIA, Occidente podría perder su autoridad moral. La pregunta es, señor ministro, señor canciller, ¿le queda una autoridad moral a Estados Unidos, el Reino Unido y en general a Occidente para condenar a otros países y para elegirse, como se está diciendo, en faros morales de la humanidad como lo están asumiendo actualmente? Para nada, para nada. En ese sentido está claro para todo el mundo que estos países agresores no tienen ningún tipo de autoridad moral ni ética para erigirse en promotores de ningún tipo
de regla de comportamiento o de respeto a los derechos humanos a nivel planetario. Lo que ha salido a la luz en estos días es solamente un elemento de lo que es todo un cuadro de descomposición que tiene que ver mucho con el derecho que parecen abrogarse de agredir a cualquier país en cualquier circunstancia y bajo cualquier pretexto. Bueno, claramente está el ejemplo del Medio Oriente y cómo estos países, estas potencias, definitivamente han llenado de terror y desestabilización y han llenado de tristeza y de muerte a todos estos países. Es la experiencia en Irak, es la experiencia en Libia, es la experiencia en Siria. Han desestabilizado por sus mezquinos intereses económicos y geopolíticos, regiones que antes estaban en equilibrio, de manera tal que creo que a ellos no les queda un ápice de autoridad moral para hablar de estos temas y que corresponde al resto de los pueblos del mundo tomar las banderas de esas posiciones, rescatarlas, y es lo que decía de una profunda discusión que debe haber tanto hacia el interno de la sociedad norteamericana como en la comunidad internacional respecto a este tema. Nosotros estamos dispuestos a dar ese debate, nosotros estamos dispuestos a dar el debate del respeto a los derechos humanos, estamos dispuestos a demostrar en cualquier foro cuáles son los verdaderos elementos de violación de los derechos humanos, como lo que se ha destapado en los Estados Unidos. Señor Canciller, una última pregunta. Le quería preguntar por el pin que usted tiene con la imagen del presidente Chávez. ¿Significa algo especial hoy? Usted está participando allá en la COP20 en Lima. ¿Le significa algo especial el botón del presidente Chávez?